Muchísimas gracias, presidenta. La verdad que estaba siguiendo con atención las expresiones de todos los senadores, los opinantes, refería a esta cuestión, y mientras los escuchaba y fundamentalmente analizando la posición que actualmente tiene la oposición a nuestro gobierno, eh, lo lamentable, ¿no? Lo lamentable que los argentinos estemos atravesando muchísimos problemas y fundamentalmente la política, que la que tiene que dar respuesta, la que somos los que generamos muchas veces la esperanza y la expectativa de nuestra gente, ¿no? A mí me toca eh, actualmente estar militando políticamente, no solo en el peronismo, sino fundamentalmente en el movimiento obrero y somos lo que todo este tiempo venimos sufriendo las consecuencias, ¿no? Del gobierno anterior fundamentalmente y la mirada que tienen sobre qué modelo de país queremos, economía, debe ser la posición social de nuestros gobiernos, de qué manera redistribuimos nuestras riquezas, cómo crecemos y realmente somos un país inclusivo y lamentablemente trae a mi memoria el compromiso que siempre tiene el peronismo, que siempre tenemos con nuestra gente, con nuestro país. Y recuerdo que a mí obviamente me ha tocado ser senador en el periodo cuando asume Macri, en representación de mi provincia, eh, y recuerdo claramente, ¿no? De que más allá del dolor de la derrota y de saber que estábamos en riesgo eh, de que estos que asumían el gobierno nos iban a llevar lamentablemente a un camino equivocado. Pero bueno, uno como peronista siempre y todos hemos asumido en ese momento el rol que tenemos que cumplir en defensa de nuestro país. Entonces se presentaban en ese momento diciéndonos de que querían implementar su programa económico y que para eso necesitaban, por ejemplo, decirnos a los argentinos que durante muchísimo tiempo han estado generando riquezas y ganancias, la estaban sacando fuera del país. Y mientras que para que nosotros podamos tener un país inclusivo, le exhortábamos a los trabajadores a que paguen el impuesto a las ganancias, porque para sostener un modelo de educación gratuita, de salud gratuita para todos los argentinos, el dinero que estamos generando en impuestos a través de la producción, etcétera, no alcanzaba para sostener este modelo inclusivo, entonces paguemos impuestos a los trabajadores. Y mientras eso estaba pasando durante nuestros gobiernos anteriores, que teníamos el desafío no solo de sacar el país adelante, el desafío del peronismo después del 2001, de poner en marcha el país, de recuperar empleo. Mientras todo eso pasaba, también buscar la manera de no solo recuperar al país, sino además también sostener un modelo peronista en el concepto de que tenemos que generar economía que generan trabajo y que fundamentalmente, como les decía recién, que tengamos, garanticemos para nuestra gente la educación pública gratuita y la salud pública. Mientras eso pasaba y pagábamos impuestos a los trabajadores, ellos estaban ganando dinero y estaban sacando, resulta, fuera del país, ¿no? Evadiendo impuestos. Y teníamos que ser nosotros lo que teníamos que convalidar a través de un blanqueo y uno en aras de decir esto es lo que necesitan, que se vengan a repatriar el dinero que ustedes fueron evadiendo, en vez de pagar el 30 de impuestos van a pagar el 10. Bueno, vamos a tener que creerles que realmente van a volver a inyectar inversión en nuestro país para generar empleo y de nuevo, primero quedó en evidencia, ¿no? La manera en que piensan ellos que deben proceder o de qué manera tenemos que ser, comportarnos frente a nuestro país, ¿no? Evidentemente, ya lo decía el general Perón, el problema que tenemos muchos antipatria, o sea, gente que gana dinero con la producción de nuestros bienes, nuestros servicios, de nuestra materia prima, con el esfuerzo del trabajador argentino, se transforman en empresarios exitosos y su ganancia la sacan fuera del país. Bueno, entonces estaba recordando justamente mientras ustedes hablaban lo duro, lo difícil que va a ser poder enfrentar el desafío de poner de nuevo en marcha el país. Y en estos momentos donde
Lamentablemente veníamos con toda la fuerza, con todas las ganas de que nuestro gobierno esté implementando políticas de generación de fuentes de trabajo y de producción. Justo nos toca esta situación tan difícil de tener que dejar de un lado esta cuestión económica, esta mirada en donde necesitamos dinamizar la economía para pensar en que tenemos que defender la salud pública, ¿no? En un principio actuó bien la oposición, ¿no? En un comienzo, entender de que lo que el presidente necesitaba era el acompañamiento de todos, y la verdad que en ese sentido creo que la primera posición de este sector fue atinada y todos nos encolumnamos en esta primera cuarentena realmente para que la estemos enfrentando de la mejor manera posible y cuidando la salud pública, ¿no? Y obviamente afrontando entre todos los argentinos este gran esfuerzo, ¿no? Tantas pequeñas y medianas empresas que se sienten hoy afectadas, tantos trabajadores también, que en algunos casos han perdido su trabajo, o de pronto han resignado un incremento salarial después de la pérdida salarial de la inflación del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Es decir, todos, el pueblo en general, entender que teníamos que acompañar al presidente en esta difícil tarea de tener que justamente paralizar la economía prácticamente del país, pero en defensa de la salud de todos los argentinos, ¿no? Y en eso, la verdad que en un comienzo estuvieron bien. Pero lamentablemente, y ahí es donde tiene que aparecer la verdadera política, el verdadero comportamiento de quienes comparten con nosotros, ¿no? La defensa de la política en el país, el sentido de decirle al pueblo sigan confiando en la democracia, sigan confiando que con el voto pueden cambiar la realidad y que todos vamos a cumplir un rol. Y deberían haber continuado en esta postura. Pero bastó con que aparezca una encuesta y que diga que el presidente está muy bien, que mejoró su imagen y que todo el mundo acompaña para que comenzaron a alejarse y comenzaron a buscar algún grado de atajos para querer poner, primero poner palos en las ruedas respecto de que esta cuarentena no debía prolongarse, etcétera, etcétera. La verdad que deja mucho que desear, ¿no? Estas posiciones políticas que a veces uno ve que se asume, ¿no? Y me parece que la campaña política va a ser el año que viene. Debemos actuar de manera responsable. Hoy tenemos una crisis gravísima. Enfrentar la salud, el problema de la salud pública por un lado, y en ese sentido tenemos que estar a par del presidente. Y por otro lado, tenemos que también dar imágenes o sería conductas, demostrar ante el pueblo que está sufriendo todo esto, que está poniendo gran esfuerzo en la manera de proceder políticamente. Entonces, estas actitudes, por ejemplo, que han tenido en la sesión pasada, no en la anterior, sino en la que teníamos que tratar y tenían que dar el quórum necesario para que podamos sacar la ley de alquileres, tan importante todavía aún más en este momento tan especial. Si era importante en el momento en donde el país estaba en una situación muy delicada, en que ellos dejaron el gobierno y que surgió la iniciativa desde ese momento de tener una nueva ley de alquileres, bueno, todavía en esta etapa de mayor profundización de la crisis económica, ameritaba que tenían que tener el acompañamiento. No lo hicieron. Comenzaron a aparecer estas actitudes. Y en este momento también, ¿no? ¿Qué le podemos decir a los trabajadores, a los productores, a todos aquellos que están siendo perjudicados por esta conducta, si se quiere, se podría decir hasta delictual, este, que no quieran debatir, que por ejemplo nos digan de que el Senado no debe crear una comisión investigadora, como el proyecto que ha presentado el senador Parrilli, porque esto está tratado ya en la justicia, ¿no? En la justicia que también digamos que está muy cuestionada por toda la sociedad. Y nosotros que tenemos que cuidar también como imagen de poder legislativo de que tenemos que obviamente estar a la altura de las circunstancias. A mí me parece que esta iniciativa del senador Parrilli es más que atinada en estos momentos donde justamente tenemos que dar señales claras de que el poder legislativo no puede dejar pasar una situación tan delicada. Hay un antecedente en ese sentido que ya lo ha marcado el senador Rodas, de que el 12 de marzo del 2000 de este año, de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, se creó la Comisión de Información y Seguimiento de la empresa Vicentín, con la presidencia del diputado Daniel Rubeo. Eh, y esta comisión ha desarrollado una improba labor, ha llevado a cabo
multiplicidad de diligencias, análisis de documentación, causas judiciales en trámite, entrevistas en los sectores afectados a organismos involucrados, etcétera, etcétera. En síntesis, este proceso investigativo llevado a cabo constituye también una importante pieza a tener en cuenta para ser utilizado eh, de manera colaborativa o integradora en la tarea de desplegar por la comisión que queremos conformar. A mi entender, y dada la magnitud de las sumas involucradas, del daño causado, la actividad de la comisión debería abarcar un amplio abanico de cuestiones. A mí me interesa saber, por ejemplo, si el Banco Nación cumplió con los procedimientos correspondientes al otorgamiento del préstamo conforme a la legislación vigente, o si el Banco Central de la República Argentina efectuó el control respectivo, si la Unidad de Información Financiera dio cumplimiento a sus obligaciones establecidas por la Ley 25.246. También me interesa saber si existieron maniobras de encubrimiento o lavado de activos sobre el término del artículo 277 y del vigente del Código Penal de la Nación, o cuál fue el destino de los recursos obtenidos por los préstamos. Me interesa saber si estos fondos fueron utilizados para desviar fondos a otras empresas vinculadas o controladas por el grupo, tanto en el país como en el extranjero. También sería importante establecer si el flujo de fondos de este grupo investigado, si existieron fondos originados en dichos empréstitos para aportes en la campaña, por ejemplo, presidencial del 2019, o cuáles fueron los motivos del incumplimiento de la obligación de pago, el prejuicio ocasionado en nuestro Estado Nacional, etcétera, etcétera. Posible defraudación y estafa a acreedores y o clientes o empresas del rubro existente del mercado. Es decir, está más que todos los argumentos probados de que tenemos nosotros como Poder Legislativo crear esta comisión investigadora. También quiero señalar que no solo existe la promoción de una causa judicial por la posible defraudación contra el Estado Nacional cometido por exfuncionarios del Banco Nación y socio del Grupo Vicentín, sino que también esto se puede ampliar con la eventualidad de que hay maniobras ilícitas que alcancen a acreedores, a clientes, a empresas de cereales, como consecuencia de los movimientos de fondos efectuados por el grupo hacia empresas vinculadas con el fin de ocultar la verdadera realidad económica. Y ello sumado a posibles incurrimientos, lavado de activos que pudieran generar también la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera. Del mismo modo, si existió evasión de impuestos, del pago de impuestos ante un eventual desvío de fondos. Otro aspecto que debemos investigar es no solo a la empresa Vicentín y sus directivos, sino también a las empresas directa o indirectamente vinculadas y en particular a los movimientos concertados entre la empresa Vicentín y el grupo Glencore tras el Mundial de Granos. En conclusión, la trama societaria, la compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentista que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que ellos denominan el estrés financiero. Y por ende es menester establecer la posible maquinaria ilícita que se podría haber creado para otorgar préstamos y refinanciación a la firma Vicentín y también a los otros probables beneficiarios integrantes del grupo económico y empresas vinculadas directa o indirectamente a esta firma. Todo esto amerita sobradamente la creación de la comisión propuesta del proyecto. Así que, como bien, y volviendo a las consideraciones del senador Mayans y los demás senadores, bueno, tenemos que estar claramente preparados para lo que va a venir y el desafío todavía es aún más difícil de lo que nos eh, habíamos propuesto cuando decidimos con toda la convicción acompañar a Alberto y a Cristina para el desafío de poner en marcha nuestro país
y hoy estamos todavía en un momento muchísimo más difícil, así que creo que tenemos que estar con toda la fortaleza de nuestras convicciones como militantes de nuestro movimiento nacional justicialista. Gracias. Muchas gracias, senador.